Gato Pardo acaba de entrar en el Faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches. Te voy a pedir, antes de empezar, un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges? Tinguaro. Tinguaro. Comenzamos siempre esta entrevista en el Faro preguntando a los gatopardos su relación con el mar. ¿Cuál sería la tuya? Pues primero me viene esa brisa del alisio canario. Y yo formo parte del mar. Me crié en él. Me crié... Siempre que podía estaba bajo el mar. Y observándolo, he buceado en todas sus modalidades, con botella, sin botella. No sé, o sea, me pongo a hablar y se me empieza a erizar la piel. Me da la vida, me da la paz, me da otro planeta que es el que me tira para arriba. El mar para mí es ese secreto que afortunadamente todavía los humanos no hemos descubierto. ¿Qué pasa cuando estás lejos del mar? ¿Lo añoras? ¿Necesitas verlo? ¿Necesitas ir a algún lugar de costa? Ya me he acostumbrado, desgraciadamente. Llevo 21 años en Madrid y los primeros años, la verdad que me entraba mucha morriña, que eso es como más gallego. Pero en los Canarios también ocurre. Yo creo que a toda la gente que ha nacido en el mar le ocurre. Y lo recuerdo ahora más cuando vuelvo al mar. Ahora no es tanto echarlo de menos, sino que cuando estoy cerca del mar y me tiro en él, y siempre que me tiro la primera vez al mar después de un tiempo buceo y aguanto como 50 segundos debajo del agua, un minuto, lo que sea, ahí cuando salgo me vuelvo a preguntar, ¿y yo qué hago lejos de aquí? Tú tienes madre catalana y padre gallego, o sea que el mar te llega no solamente por Canarias, por tu tierra, Tenerife, sí, por la laguna, sino también por la parte gallega de tu padre. Sí, totalmente. ¿Y cómo es el mar de la tierra de tu padre? Wow, pues lo primero que me viene es salvaje, frío. Yo creo que es el más frío de España. Puro, con olor a mar, al mar de rudo, al mar de pescadores, al mar de la gente de mar, de verdad, por lo menos con la que yo más me conecto. No es el del Mediterráneo, que es otra cosa, ¿no? Está más maleado. El de arriba del Cantábrico y el del Atlántico de Canarias tiene otra cosa más bruta que a mí me gusta. Te voy a llevar a un lugar a través de una película. A ver, ¿dónde te vas? No te estrelles, por favor. ¿Qué? Pues yo creo que esta fue, curiosamente, la película que a mí me hizo enamorarme del cine. Todo el mundo tiene su película y para mí fue E.T. O sea, me enamoré del cine y de cómo con el cine se pueden contar cosas muy bonitas. Te recuerdas yendo al cine, ¿no? Quiero decir, tú esta película la viste en el cine. Yo tengo el recuerdo en el cine, pero no sé cómo antiguamente, o por lo menos donde yo vivía, reponían películas. No sé si la vi en su estreno, porque no lo recuerdo, pero es que luego cada vez que la ponían en televisión, cada año la veía. La veías. Entonces tengo el recuerdo en el cine, pero tengo más el recuerdo en televisión que en el cine, pero en el cine la he visto. ¿Qué tiene que ver Àlex García con Tinguano? Tinguaro. Tinguaro, con Tinguaro. ¿Qué es Tinguaro? Tinguaro es, pues es un líder guanche. Curiosamente lo descubrí ya viviendo en Madrid. A mí me ofrecieron un proyecto
que nunca se llegó a hacer sobre aborígenes canarios, y me hablaron de Tinguaro, que era como, no me quiero equivocar, pero como si dijéramos el príncipe de una tribu, el líder de una tribu que iba a ser conquistada por los ahora mal llamados godos o por los cristianos. Uh-huh. Y como él no quería someter a su pueblo y el trato que le hacían era someterlos y ser conquistado por ellos, cuando su hermano, si no recuerdo mal, decidió dejarse someter y someter a todo el pueblo, él se suicidó. Y esto me lo contaron cuando me ofrecieron el proyecto y me dijeron que la supuesta tumba de Tinguaro estaba cerca de donde estábamos hablando, el director de la película y yo. Y eso era al lado de mi casa. Y la supuesta muerte de Tinguaro había sido un 13 o un 14 de noviembre, que es el día de mi cumpleaños. Sí, el 14, ¿no? Es el tuyo. Sí. Joder, qué bien informada estás, hija. Qué bien. Y claro, dije, yo soy Tinguaro. Ya está hoy. Sí, me siento muy Tinguaro. Uh-huh. Aunque ya no tenga tanto acento y bueno, no tenga esa apariencia de ese canario, porque de hecho soy primero de una estirpe, por así decirlo. Bueno, acento no tienes de ningún lado. No, exactamente. Es muy difícil diagnosticar. Aquí hicimos un faro acento muy, muy curioso, pero cuando estás en Canarias, ¿te sale el acento canario? Hombre, sí, me relajo y empieza a salir eso. Vamos, me voy 6 meses a Canarias y me vuelvo a salir. Yo tenía muchísimo acento y cuando me despidieron un par de veces viviendo en Madrid, pues ya me tocó buscar este acento neutro, digamos. Alex, tú cuando eras niño ya la familia veía que tenías arte, que podías convertirte en actor, ¿te gustaba la interpretación? ¿Eras el centro de atención, yo qué sé? ¿Alguna pista que tu familia dijera, este chico va a ir por aquí? Era un mar de pistas, era una enciclopedia de pistas. O sea, cuando dije aquello de mamá quiero ser artista, ya era tarde, ya lo sabían, ya, para que te hagas una idea, cuando en 13 años me ofrecieron trabajar en televisión. Sí, lo sé, yo pensaba en antes, o sea, en si claro. Siendo niño, claro, porque a los 13 te haces gracia a alguien, entras y ya te fichan. Sí, pero es que, claro, a los 13, que ya es un niño, alguien de 13 años, claro. Yo ya llevaba años en la murga, yo ya me metía en el teatro del colegio, ya hacía imitaciones en casa, o sea, tenía una cosa que yo ahora con el tiempo la veo y me sigue sorprendiendo. Digo, ¿de dónde me salía a mí, viendo a los niños de hoy en día y viendo lo fácil que es distraerte con otras muchas cosas? ¿Qué necesidad tenía yo de ponerme delante de un público todo el rato? ¿Y por qué has hecho lo de la murga? La murga, porque son como las chirigotas de... Sí. Pues yo estaba en una murga en Tenerife. ¿Desde niño? Sí. Yo era primero mascota, era la mascota. A mí me gustaban los mayores, no los jóvenes. Entonces me llevaron a una murga adulta y yo fui mascota de la murga Los Quinquiñecos y de ahí pasé a Los Chinchosos, que es una murga mítica del carnaval canario. ¿Cuándo vienes a Madrid y cómo fue ese viaje? Entiendo que a muchos niveles, ¿no? Emocional, entiendo que fue también una apuesta llegar aquí a esta ciudad. Creo que entraste en un colegio mayor, ¿no? Sí. Esos primeros años. ¿Cómo fue el paso de casa a Madrid? Pues como ya llevaba años currando fuera de casa, digamos, en el canal, que aunque tenía que tener un tutor, alguien que me acompañara siempre, pero ya me había acostumbrado a estar fuera, fue casi una liberación. O sea, una liberación creativa, quiero decir. Por fin estaba haciendo durante 24 horas lo que quería. Yo me vine aquí a Madrid, a Cristina Rota, los fines de semana hacía la catarsis del tomatazo, con 17 años, fíjate. Y de repente tenía un público delante que no conocía. Allí en Canarias yo era muy conocido. Y tenía ya el mal del niño famoso, digamos, que quería como reiniciar. Dime. Sí, discúlpame, es que es verdad que nos hemos saltado esa parte en Canarias, pero hemos dejado caer lo de te fichan para un programa de televisión, sí. Pero te conviertes en un reportero muy famoso en Canarias, ¿no? Sí. Eso fueron 4 años. Jovencísimo. Pues imagínate, yo empecé en los carnavales y tenía un jefe que era muy cazatalentos y muy generador de focos, ¿no? Y lo hacía muy bien eso. Y de hecho, bueno, él fue el que llevó a Celia Cruz la primera vez a Tenerife. Vaya, o sea, sí, tenía un ojo muy internacional, de hecho.
Y cuando tenía a alguien así con desparpajo, los exprimía hasta que no saliera una gota más. Y yo tenía una programación, o sea, yo en carnavales podía estar en el canal de televisión 8 horas al día. Porque hacíamos los típicos especiales de carnaval, directo de carnaval, yo iba creciendo con el carnaval y la gente iba creciendo conmigo. Entonces yo era el más querido y el más odiado, porque era, imagínate, un niño así con desparpajo, era el nieto perfecto, el hijo perfecto, el novio que algunas querían y el enteradito de Canal 7 que otros muchos odiaban. Entonces, de repente, al igual que había otras personas mayores que tampoco no le puede gustar a todo el mundo. Claro. Yo lo aprendí demasiado rápido eso. Y eso también fue uno de los impulsos, yo creo, inconsciente de venirme a Madrid. Fíjate, es que efectivamente ahora entendemos que hayas dicho que para ti fue una liberación creativa, o sea, la posibilidad de enfrentarte a un público que no sabía quién eras. Y encima la catarsis del tomatazo, que la gente te lanzaba tomates. Que Claro. El público lanza tomates. Han estado aquí un montón de gatopardos que han estudiado con Cristina Rota, pero es que estuvo también Cristina Rota. Ah, mira, de no Gataparda, sabía. sí, sí. Ah. Entonces, claro, te enfrentas a una sala un poco a contracorriente, ¿no? Porque la catarsis del tomatazo en la sala Mirador siempre ha sido un poco eso, una sala alternativa con público que no sabía quién era Alex García. Claro, y era un regalo para mí, porque encima me lo pasaba muy bien haciéndolo y tenía números míos que gustaban. Entonces era como un empujón como demasiado pequeño, ya estaba expuesto al juicio popular con cosas que a veces no eran ni mías, dependían del canal, del proyecto, lo que fuera. De repente hacer mis pequeñas piezas en una escuela, como tú dices, guerrillera, donde yo necesitaba como demostrarme a mí mismo que me lo tenía que currar. Parecía que había tenido mucha suerte y ahora mismo, vamos, le diría a ese niño, disfruta, hombre. Pero en su momento tenía como esa culpa del que le ha tocado vivir una infancia diferente. Uh-huh. Y disfrutaba mucho como currándomelo de cero en la escuela. Así que estaba feliz aquí en Madrid. Pero es verdad que enseguida llegan series, repasar tu trayectoria, lo digo muchas veces, cuando venís en 20 minutos es casi imposible, pero sí que podríamos recuperar unas cuantas imágenes. Fíjate, me llama la atención que hayas utilizado Tinguaro, un príncipe guanche, ¿no? de una tribu indígena, porque ya apuntas compromiso desde el seudónimo que has elegido. Y hay un par de 2 o 3 puntos en tu trayectoria que están muy vinculadas al compromiso. Por ejemplo, que quisieras entrar en Jauría, la obra que refleja y que cuenta la historia y lo que ocurrió con La Manada, estos chicos condenados por violar y por abuso sexual a una mujer en San Fermín. Tú quisiste ser uno de esos personajes. ¿Por qué quisiste meterte en la piel de Jesús? Pues yo lo seguía muy de cerca, ese caso. Estaba muy sorprendido con todas las reacciones que habían populares alrededor del caso de La Manada, tanto a favor como en contra. Y tenía la sensación y la necesidad de hacerme ese máster, por así decirlo, de participar de algo así, de entender más de cerca aquella opinión que yo me había formado a través de los medios de comunicación, que creo que eso es un error, creo que hay que buscar un poquito más allá, siempre hay que preguntarse algo más allá de lo que nos cuentan, y sabía que como soy muy vago también, estando en un proyecto así, no iba a dejar nada sin leer, no iba a dejar una información sin contrastar, uh-huh. Y me iba a poner a mí en esa tesitura. Y así fue, de hecho, de alguna manera, eso se juntó con Antidisturbios, que te adelanto ya pasos, pero es que fue así, y llegué a pasarlo mal, porque de hecho descubrí comportamientos míos y sigo descubriendo que todavía los tengo que mejorar, que los tengo como adquiridos, los tengo incorporados, y detrás de este chaval aparentemente majo y comprometido y que yo sé que eso existe y soy así, todavía hay un tío que puede hacer daño y que puede poner a una amiga o una chica en una situación violenta. Y eso en La Manada, en Jauría, teniendo que hacer los personajes de La Manada,
era una muy buena manera de conocerme más a mí mismo. Un poco de encontrar tu parte machista, ¿no? Esa que viene heredada de siglos y siglos, ¿no? Sí, y más allá del machismo, es que, por supuesto mi parte machista, pero la violencia que el hombre antropológicamente no es consciente que genera la mujer, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer viene de estar no vista, golpeada y violentada normalmente. Entonces, estamos hablando de una situación que hemos normalizado y que normalmente genera más violencia de la que se dice, en el 96% de los casos. Y yo he descubierto que yo participaba muy activamente de eso, sin llegar a extremos. En algún momento sí he podido estar cerca de eso y me ha hecho... Bueno, yo todavía me sigo tambaleando de cuando eres consciente, de cuando abres una puerta, que tu cuerpo se descoloca y no sabes dónde ponerlo, porque dices, Dios mío, ¿cómo hago yo para gestionar esto? Porque es que soy así. No es una decisión, te sale inconscientemente. Y en mi caso yo quiero cuidarlo, quiero saber verlo para saber evitarlo. Y dices que además eso coincide con el rodaje de Antidisturbios, que también tiene que ver, tú mismo lo acabas de comentar, ¿no?, con un poco con el juicio que uno hace antes de conocer algo. Porque los antidisturbios han tenido siempre mala fama en realidad. Hay una herida social, hay una brecha entre los antidisturbios y la sociedad. Parece que los vemos y nos asustamos en lugar de verlos y sentirse protegido. Entonces, ¿cómo vives tú antidisturbios? Pues entré en esa herida, de alguna manera. Cuando haces un personaje, sea el que sea, tienes que comprenderlo, tienes que defenderlo y aprender a separarte de él. Y yo porque venía dentro de la ola de Jauría y porque se trabajaba muy bien en antidisturbios actoralmente, no me puse la coraza lo suficiente. Entonces tengo un recuerdo actoralmente maravilloso, uno de los mejores directores que he tenido. Sorogoyen, tanto Miguel el Arco como Sorogoyen, curiosamente los dos vienen en el mismo año para mí. Miguel es el de Jauría, exacto. Sorogoyen el de Antidisturbios. Y quizás por eso me tiré a la piscina sin agua, porque normalmente me tengo que cubrir tanto las espaldas en los trabajos que cuando llega un director que te viene con todo el trabajo hecho, pues uno dice, bueno, pues venga, qué bien, pues solo voy a contar esta historia. Porque ¿cómo es trabajar con Sorogoyen? ¿Él qué indicaciones da? ¿Él cómo dirige? Pues lo primero que hace es te da todos los datos de lo que él quiere contar, cómo lo quiere contar y hacia dónde va. Y luego escucha un montón. Es muy generoso, muy inteligente y muy jugón. Y esas tres cosas bien alineadas para mí son la dirección. Bueno, más luego toda la carga de talento que tiene él y de documentación, que me parece fundamental. Pero te dejaba hacer, te dejaba sacar. Y ahí está lo peligroso. ¿Sabes? Conmigo improvisó mucho, a mí me gusta mucho improvisar también. Y de repente te ponen en una situación, imagínate, llega uno y te tira un vaso de agua a la cara. ¿Qué haces? Y él te invitaba a sacar la parte más visceral, en mi caso, ¿no? Claro, yo a veces tenía reacciones, imagínate, que me tiran un vaso de agua a la cara y hago ¡plá! Y le cruzo la cara al que tengo enfrente. Pero eso no estaba en guión. Entonces había algo en eso que salía a veces que yo me iba a casa y decía, ¿pero por qué he hecho esto? ¿Pero por qué soy así? ¿De violento o de lo que sea? Sin embargo, era genial para la escena. Y es donde yo tendría que haber pensado, no, es que quien ha hecho eso es el personaje, que llevas un mes currándotelo con este señor y un buen equipo, pero yo no, yo me lo llevaba a terreno personal porque él lograba que fuera tan real que ya llegabas a dudar de quién había hecho eso. Además es que coincidiendo con Jauría, o sea, menudos meses. Menudo año. Menudo año para ti, ¿no? Para tu cabeza. Ahora río porque ya he llorado mucho realmente, pero... O sea, fue duro, fue intenso y fue, cuando digo duro, digo por lo radical, entiendo, ¿no? Curiosamente emocionalmente. Sí, con lo precioso que ha sido y luego ver cada una de las dos cosas y ver lo que ha generado,
Pero en mi caso, sí. Sí. Y bueno, ya para la próxima intentaré subir un poquito el nivel de coraza, ¿no? De cuidarme, por lo menos. Pero has llegado a llorar, a llegar a casa llorando por lo que habías vivido. Sí, claro. Sí, sin ninguna duda. Pero ahí en set, vamos... Rui me dijo un día, tío, creo que eres la persona más sensible que he conocido. Porque... Mira, cuando hicimos la propia cena, que era prácticamente en el capítulo 6, hay una cena, que es una escena maravillosa. Sí, de la que todo el mundo hemos hablado. Sí, para el que no la haya visto, es una escena en la que se despiden todos los personajes. Era la despedida de la serie. Mira, se me ponen los pelos de punta. Aparte de que interpretativamente fue una gozada, en la última de todas se generó una violencia que solo se generó en esa última. Y yo me llevo fatal con la violencia en realidad. Y sin embargo ahí saqué mucha violencia en ese personaje. Y hubo una parte mía actoral que no se enfrentó a lo que ocurría con Arévalo, de lo cual me sentí súper liberado por no haber entrado en algo que no soy, en toda esta duda que tenía durante toda esa serie de qué tengo yo que ver con este personaje. Y hubo algo tal de liberación, y fue además en la última escena, que empecé a llorar, no podía parar de llorar. Ya habían dado el corte, durante el rodaje nada, pero se me quedó además. Yo cuando veo esa escena lloro, porque me conozco y sé lo que me está pasando y me está dando una especie de eclosión en ese momento. Yo me veo que está mi cara, que está a punto de vomitar lágrimas, ¿sabes? Y encima no lo hace el personaje, que es lo que tendría que haber sido. Uh-huh. Y yo recuerdo que dijeron corten, dieron el aplauso, ni me acuerdo bien del aplauso. Estaba preocupado por coger al equipo y darles un abrazo y me senté así en una esquina y yo creo que estuve 20 minutos, bajaron todos, fueron a ver la toma y ya me vino Rui, que encima es súper sensible para eso. Me dice, pero tío, ¿estás bien? Y yo, sí. No podía ni hablar. Y eso es crecimiento, claro. O sea, haber pasado por ahí, yo creo que ahí dejé a uno que había abierto con Jauría y todo ese salió durante todo ese año, estuvo por aquí tambaleándose y todavía obviamente quedan, no son tan rápidos los procesos, pero ahí ese día yo creo que lo dejé en aquel restaurante en un polígono de Madrid. Alex García, acabas de presentar en Huelva Incendios más allá del teatro. Es un documental que has hecho con tu productora. ¿El Loco se llama? El Loco produce. El Loco produce, de una obra que se hizo en Madrid con mucho éxito, Incendios, pero creo que cuentas algo maravilloso en Más allá del teatro. ¿Cómo se te ocurre hacer este documental? ¿Qué te invita a rodar lo que hay más allá del teatro? Y sobre todo, ¿qué hay más allá del teatro? Hicimos una función en Tenerife y mi socio en este proyecto, Berna, vino con su madre a ver esa función. Me dijo, tío, no sé, hace mucho que ya no va al teatro, me da miedo que se duerma. Y yo, bueno, pues si se duerme no pasa nada, no. Como él y yo hablamos mucho, pues de repente me dice esto. Y yo, bueno, joder, en los teatros veo de todo, Berna, no te preocupes, o sea, no va a ser tu madre la que te haga pasar un mal rato. Bueno, acaba la función y esta mujer viene a hablar conmigo y me dice prácticamente que había entendido cosas de su vida que de otra manera nunca había entendido. Y me hace un análisis de la función de 3 horas impresionante. Y le decía, digo, tío, es que pasan cosas muy especiales con esta función. Le dije, ¿te vendrías a grabarlo? ¿Te vienes una semana, alquilamos un equipo, compré una cámara para poder grabar bien entre bambalinas y vemos a ver qué ocurre? Y me dijo, sí, sin duda, me estás haciendo un regalo, Alex. Me lo dijo desde el primer día. Y he estado 3 años montando ese material porque tenía un regalo ahí que veíamos, le hacía a cada uno de los que participan en el documental, le hizo una entrevista de 1 hora, porque quería que se relajaran, quería que fueran ellos, los que yo conocía entre bambalinas, uh-huh. No los que tienen una cámara delante, sí. Que ya sabes cómo es eso. Sí. Y yo lo que más quería era compartirle a la gente que cuando esta profesión es maravillosa, a cualquiera, hasta el más frío, le calienta el alma, le emociona y le apetece. Y quería que le llegara no a la gente que va al teatro, que por supuesto, sino al que no va al teatro.
al que no cuida el teatro y el que dice, pues eso es un coñazo, o sea, a mí no me apetece nada ir al teatro. Pues quiero que vea el corto y bueno, puede que no le guste, pero la intención es que le enamore algo de esa chispa de cada uno de ellos. Ves cosas que no te imaginas que pasarían detrás de un escenario y por eso lo estamos moviendo ahora. Tenemos que ir despidiéndonos. Alex García. Qué rápido. Sí. Sí, a mí también me da pena terminar estas conversaciones, la verdad. Pero bueno, vienes al Faro García, decías cuando te pedimos antes de entrar en el estudio que nos dejes, ¿qué te viene a la cabeza con la palabra García? Es un caso obvio el tuyo. pero ¿quién es García? ¿Quién es tu padre? Pues mi padre es un muy buen hombre. Es un hombre de familia de pescadores que llega a Tenerife por amor, porque su madre quiere ver a su marido, que es marinero, y donde más para es en el puerto de Tenerife. Y se lleva a toda su tropa a Canarias. Yo creo que ese es mi padre. ¿Quién dirías, Alex García, que es el faro de tu vida? Joder. Pues el faro de mi vida es intangible, inexplicable, pero siempre está ahí. A veces me he alejado de él, pero en los últimos años estoy muy cerca de él y es una luz que siempre me salva y me indica cuál es el camino. De hecho, prácticamente vivo en un faro. Ahí hemos puesto una canción muy bonita al comenzar el programa. Citabas en el sueño a Verónica. ¿Qué canción pondrías si tuvieras que bailar una canción con ella a la luz de un faro? Pues mira, esto es muy friki, pero es la última que hemos bailado en los últimos días. Hay una que se llama es muy friki, pero se llama Jerusalema y tiene algo así como tecno y tal, pero la canta un negro, con esa voz negra que es como de raíces, y empieza a sonar como el típico tema que dices, ¿esto qué es? Y cuando entra él, la canción se convierte en otra cosa y nos encanta, la hemos bailado mucho últimamente. ¿Es esta la que bailáis? Sí. Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambe nami zungangishilana. Alex García, muchas gracias por haber estado aquí en este faro. Ha sido un placer charlar contigo y que nos quedemos aquí bailando con esta música. Muchas gracias a ti, ha sido un viaje más que nunca. Muchas gracias, a bailar. Nos vemos, baila.